Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer la oportunidad para participar en este importantísimo evento, hablándoles de un tema de mucha relevancia en la actualidad, que es cáncer de pulmón con alteración ALK positivo, y voy a tratar de ver desde la evidencia clínica hasta la experiencia. Esta es mi declaratoria de conflictos de interés. Y bueno, pues como ustedes saben muy bien, el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer que pues tiene la mayor incidencia, pero también la mayor mortalidad. Es importante esto porque la incidencia, a pesar de que va en aumento, la mortalidad por primera vez en muchos años empieza a ir hacia la baja y eso tiene una clara explicación. Actualmente sabemos que el screening ha ayudado a detectar el cáncer de pulmón en etapas más tempranas donde existe un mayor potencial de curación y esto aunado a los biomarcadores y a los mejores tratamientos, pues ha permitido que cada vez tengamos a más supervivientes a 5 años o incluso más pacientes curados. Un ejemplo claro de lo que se ha logrado justamente en ese sentido es lo que tienen publicado recientemente el país vecino de Estados Unidos, en donde ellos hace algunos años tenían más del 50% de sus pacientes diagnosticados en etapa metastásica y esto ha disminuido de forma importante y ha incrementado de forma muy importante el diagnóstico en etapas muy tempranas, donde saben ustedes que existe un alto potencial de curación. Desafortunadamente en México, pues tenemos otros datos y ustedes pueden notar claramente aquí que tenemos muy pocos casos en enfermedad temprana y el gran volumen de nuestros pacientes es detectado en enfermedad metastásica, donde existe pues un bajo potencial de curación, aunque por fortuna cada vez con los mejores tratamientos podemos tener pacientes vivos a largo plazo. Y bueno, justamente les quiero hablar ahora de la importancia de los biomarcadores en cáncer de pulmón metastásico. Hace 15 años que yo empecé mi práctica clínica después de haber terminado la residencia de oncología. Justamente era este el escenario cuando yo entré a trabajar a la clínica de tumores torácicos. Teníamos pues solamente quimioterapia para tratar a los pacientes, no existían los biomarcadores y pues las supervivencias libres de progresión eran cortas, las supervivencias globales difícilmente superaban los 12 meses y ese era un escenario muy desalentador. Por fortuna, el reconocimiento a profundidad de las alteraciones moleculares que tiene el cáncer de pulmón, pues ha permitido que en la actualidad podamos detectar hasta en un 70% de los pacientes con histología no escamosa alguna mutación accionable para la cual puede existir un alto potencial terapéutico. Y bueno, en este momento la charla del día de hoy pues va enfocado mucho a pacientes ALK positivo. Este es su grupo que representa entre 5 a 8% de todos los casos de cáncer de pulmón de tipo no escamoso. ¿Por qué es importante el grupo de pacientes ALK positivos? Pues por muchas razones. Uno es que aunque es un porcentaje pequeño, en la neoplasia más frecuente puede representar alrededor de 80,000 casos nuevos cada año a nivel mundial, sin contar que en la actualidad este grupo de pacientes es el que tiene el mejor pronóstico, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Este grupo de pacientes ALK positivo, como saben bien, se caracteriza por presentarse en personas más jóvenes, generalmente no fumadores, casi predominantemente en histología adenocarcinoma y tiene una alta propensión a dar metástasis a nivel del sistema nervioso central. Por esa razón y por esto que les acabo de comentar, que este pequeño grupo pues está altamente competido con múltiples fármacos dirigidos para inhibir esta alteración en la LK. Y bueno, el primer fármaco que llegó como un superhéroe para mejorar el pronóstico de estos pacientes justamente es el crizotinib, el primer fármaco aprobado por la FDA. Y bueno, los resultados en realidad con este fármaco fueron bastante buenos, sin contar que pues estos estudios eran en segunda o hasta en tercera línea y tener tasas de respuesta de alrededor del 60%, supervivencias libres de progresión en torno a los 8 meses, pues realmente era algo bastante favorable. Se hizo un estudio fase 3, el Profile D07 en segunda línea, comparando crizotinib versus quimioterapia con docetaxel o pemetrexed, siendo altamente superior el crizotinib en tasas de respuesta en supervivencia libre de progresión, y con esto pues tuvo una aprobación acelerada por parte de la FDA para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo después de falla agentes platinados. Sin embargo, como ustedes pueden ver, estas tasas de respuesta, estas supervivencias libres de progresión, no las teníamos en primera línea con quimioterapia y ese justamente fue el fundamento para tratar de llevar el crizotinib a la primera línea de tratamiento en este estudio llamado Profile 1014. Ustedes van a ver a lo largo de la presentación
en la parte de arriba los tratamientos de primera línea y en la parte de abajo los tratamientos en segunda línea. Pues bueno, este estudio Profile 1014 con crizotinib, pues nos dio una gran esperanza de lo que teníamos antes con la quimioterapia. Pues noten ustedes que la supervivencia libre de progresión aquí prácticamente duplicó lo que daba la quimioterapia con tasas de respuesta de alrededor del 75%, algo que difícilmente habíamos visto antes en cáncer de pulmón. El tema es que a pesar de estos grandes beneficios, pues finalmente el crizotinib pues es derrotado. Sabemos que la supervivencia libre de progresión no supera los 12 meses. Más del 80% de los pacientes que fallan a crizotinib fallan con metástasis a nivel del sistema nervioso central, de tal manera que pues había una clara necesidad de mejorar los datos de supervivencia libre de progresión y también mejorar la penetración y la eficacia a nivel del sistema nervioso central. Y justamente pues llegaron una nueva generación de fármacos anti-ALK como ceritinib, brigatinib, alectinib e incluso lorlatinib. Y bueno, pues todos estos fármacos llegaron como para solventar la resistencia que se tenía al crizotinib. Todos estos fármacos fueron utilizados después de falla crizotinib y noten ustedes las respuestas que demostraron pues estaban por encima del 50%, en algunos casos como lorlatinib cerca del 70%, la supervivencia libre de progresión bastante interesante, entre 7 hasta más de 12 meses y una gran penetración a nivel del sistema nervioso central, en este caso con lorlatinib hasta 87%. Todos estos fármacos pues, fueron aprobados rápidamente en segunda línea después de que el crizotinib había fallado, pues todos estos fármacos venían a aportar un beneficio, sin embargo esa supervivencia libre de progresión estaba entre los 8 a 13 meses, de tal manera que si seguimos la secuencia de crizotinib y después alguno de estos fármacos de segunda línea, pues difícilmente llegábamos a los 2 años con esta secuencialidad de tratamiento en términos de supervivencia libre de progresión. Y bueno, pues el siguiente escenario fue tratar de llevar estos fármacos hacia la primera línea de tratamiento. Y el primer fármaco que hizo eso justamente fue alectinib en el estudio ALEX. Noten ustedes, pacientes ALK positivo con cáncer de pulmón avanzado fueron aleatorizados a recibir alectinib versus crizotinib y pues los resultados fueron realmente fantásticos. Una supervivencia libre de progresión para alectinib de 34.8 meses contra solo 10.9 meses para el crizotinib, un beneficio dramático a favor del alectinib y también una tendencia a mejorar la supervivencia global. Y noten ustedes cómo desde aquí ya podemos ver que el 60% de los pacientes estaban vivos a 5 años, realmente un dato dramático con el alectinib. Y por eso es que en ese momento histórico, alectinib fue posicionado como el agente preferido en primera línea, pues dado que se había comparado ya no contra quimioterapia, sino contra un TKI que era el estándar of care hasta ese momento, que era crizotinib en primera línea. Después, pues brigatinib hizo lo propio, saltó de una segunda línea hacia una primera línea de tratamiento y se comparó también contra crizotinib. Nuevamente mejoró notablemente la supervivencia libre de progresión, también hay una tendencia a mejorar la supervivencia global, casi como en el estudio anterior, un 66% de pacientes vivos a 4 años, claramente un beneficio y con esto pues al alectinib se le agregó brigatinib como las alternativas preferidas de tratamiento, pues dado que se habían comparado contra un TKI. Pero bueno, después de todo esto llega lorlatinib, que me parece una de las mayores historias de éxito, si no es que la mayor historia de éxito hasta en la actualidad para cáncer de pulmón de células no pequeñas, de todos los subgrupos y obviamente incluyendo ALK positivo. ¿Y por qué les menciono esto? Pues noten ustedes cómo a medida que mejoramos la generación de fármacos, llegando al TKI de tercera generación como lorlatinib, se tiene una mejor penetración a nivel del sistema nervioso central y se vencen otros mecanismos de resistencia y prácticamente tiene actividad contra cualquier variante de ALK, incluyendo variantes de pobre pronóstico. Bueno, pues ese estudio es el estudio CROWN, que inicialmente se presentaron resultados preliminares en el 2021, pero en el 2024 se presentaron ya los resultados maduros a 5 años de seguimiento de este estudio CROWN. Noten ustedes, pacientes incluso que tienen metástasis en el sistema nervioso central, ALK positivos, aleatorizados a recibir lorlatinib o recibir crizotinib. Los resultados son resultados sin precedentes. Si bien nos parecían ya muy buenos los resultados de brigatinib, de alectinib, bueno, pues esto es algo que se cuece aparte. Noten ustedes, a 5 años, el 60% no solo vivos,
sino sin progresión. Esto es un dato realmente dramático. Un hazard ratio de 0.19 es uno de los más altos vistos actualmente en los estudios de oncología. Noten ustedes, hay un beneficio muy claro en presencia y en ausencia de metástasis cerebrales. Prácticamente en cualquier subgrupo el beneficio es muy claro a favor del lorlatinib. Noten ustedes, hay un beneficio muy claro en presencia de metástasis cerebrales y en ausencia de metástasis cerebrales los resultados son realmente fantásticos. E incluso este me parece un dato importante. En aquellos pacientes que tenían metástasis cerebrales de inicio, solo 5 de 26 pacientes tuvieron progresión a nivel del sistema nervioso central, el resto no. Pero fíjense, más llamativo es esto. De aquellos pacientes que no tenían metástasis cerebrales de inicio, solo 4 de 114 pacientes tuvieron progresión a nivel del sistema nervioso central, solo el 3.8%. Es un dato realmente fantástico y habla justamente de este gran mecanismo de acción del lorlatinib y la gran actividad a nivel del sistema nervioso central. Les decía, prácticamente se beneficia cualquier variante, incluso en presencia de conmutación con P53, hay un resultado muy favorable del lorlatinib sobre el crizotinib. En resumen de este estudio, pues está muy claro, se han conseguido resultados sin precedentes y esto pues debería posicionar al lorlatinib no como una opción más de tratamiento, sino como la opción preferida de tratamiento en primera línea. Y noten ustedes lo que ha conseguido justamente el lorlatinib, pasar de unas supervivencias de 8 a 10 meses en la era de la quimioterapia, más o menos supervivencias libres de progresión de 10.9 meses en la era del crizotinib, hasta tener 60% de pacientes sin progresión a 5 años, lo cual representa un resultado realmente fantástico. Y creo que en esta diapositiva se puede ejemplificar claramente el avance que ha tenido el manejo de ALK positivos. Crizotinib, 10.9 meses de supervivencia libre de progresión, ceritinib, 16 meses, alectinib, 34 meses, brigatinib, 24 meses, pero fíjense, lorlatinib, a un seguimiento de 5 años no ha alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión y el 60% a 5 años siguen libres de progresión. ¿Qué otra cosa tiene el lorlatinib? Pues fíjense, a diferencia de fármacos previos que se vendían como una muy buena actividad en el sistema nervioso central, crizotinib claramente no era ese. A 3 años, 75% de los pacientes habían progresado al sistema nervioso central. Con alectinib, a pesar de una muy buena penetración, noten ustedes que a 3 años el 44% han progresado en el sistema nervioso central. Con brigatinib, a 3 años el 57% han progresado al sistema nervioso central, pero con lorlatinib solamente el 8% a 5 años. Esto habla de un beneficio dramático de este fármaco. No solo prolonga la supervivencia libre de progresión a nivel extracraneal, sino también a nivel intracraneal con una respuesta fantástica. Los eventos adversos, por supuesto, son diferentes. Con brigatinib habrá que tener cuidado con neumonitis, elevación de transaminasas, prolongación intervalo QT. Con alectinib, pues la elevación de transaminasas particularmente es lo que hay que tener cuidado. Y con lorlatinib, pues se presentan otros eventos adversos, como ustedes pueden ver aquí. Dislipidemia es uno de los predominantes, de tal manera que hay que pedirle perfil de lípidos y hacerle seguimiento a sus pacientes, y si se elevan, pues darle tratamiento con estatinas. La neuropatía periférica, la retención de líquidos, el incremento de peso y las alteraciones en el humor son otros de los eventos comunes con lorlatinib. Lo que sí también es importante señalar es que se da o se determina que tiene una alta frecuencia de eventos adversos el lorlatinib, pero recordemos esto, los pacientes con lorlatinib reciben tratamiento durante muchos años. Los pacientes con crizotinib por menos de un año, con alectinib por 34 meses, con brigatinib por 24 meses, pero con lorlatinib 60% de los pacientes a 5 años siguen tomando el medicamento por actividad. Eso evidentemente pues incrementa la toxicidad, pues al tener un medicamento por muy, muy largo plazo, pero finalmente pues es un medicamento con un perfil de toxicidad manejable y bastante tolerable. Finalmente, si un paciente tiene un evento adverso grado 3 con lorlatinib, alguno de estos que he comentado, pues siempre existe la posibilidad de hacer una disminución en la dosis. Noten ustedes que aquellos pacientes que hacen reducción de dosis versus aquellos que no, prácticamente tienen el mismo beneficio y no se ve afectado ni la actividad en general ni a nivel intracraneal. Lorlatinib, en resumen, logra por sí mismo más que lo que logra el alectinib, seguido del lorlatinib,
seguido de quimioterapia, seguida de otra quimioterapia, la suma de estas cuatro líneas no logran lo que lorlatinib logra solito en primera línea de tratamiento. Si nos vamos con la vía de brigatinib, seguido de lorlatinib, quimio, docetaxel y otras alternativas, estas líneas subsecuentes de tratamiento no logran lo que lorlatinib solito puede lograr. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no hay ninguna duda que el lorlatinib debe ser en actualidad la droga preferida para iniciar en primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo. Hemos dado un brinco enorme, entonces antes nos parecía fantástico que a 5 años el 60% de los pacientes estuvieran vivos, pues bueno, ahora lo que sabemos es que a 5 años los pacientes están el 60% no solo vivos, sino también vivos y sin progresión de la enfermedad, lo cual es algo dramático. La pregunta que surge en la actualidad es, ¿qué vamos a hacer cuando los pacientes fallen al lorlatinib? Y bueno, pues tenemos mucho tiempo para averiguarlo, pues dado que estos pacientes son larguísimos respondedores. Y bueno, pues dando un giro por completo a la presentación y ya para terminar, quiero presentarles brevemente la experiencia clínica a través de un caso clínico. Es una mujer joven de 44 años, sin ningún antecedente heredo familiar oncológico, con antecedentes personales patológicos. Ella no tiene ninguna comorbilidad, ni antecedente de tabaquismo, ningún otro factor de riesgo identificado para cáncer de pulmón. Ella inició en octubre del 2020 con dolor en el hemitórax izquierdo, tos persistente, pérdida de peso de 6 kilogramos en 2 meses. Y bueno, pues persistencia de estos síntomas en diciembre del 2020, acude con un médico, le hace una prueba de COVID que resulta negativa. Finalmente se le hace una tomografía que reporta una enfermedad voluminosa en el hemitórax izquierdo y pues es enviada a oncología donde se le hace un PET-CT y en el PET-CT pues se encuentra todo esto, una lesión voluminosa que abarca casi todo el hemitórax izquierdo, una gran carga de enfermedad mediastinal, supraclavicular, nódulos pulmonares contralaterales. La verdad es que tenía una enfermedad muy extensa a esta paciente. Se le hace una biopsia de uno de los ganglios del cuello, de la región supraclavicular del lado derecho, y el reporte es un carcinoma escamoso pobremente diferenciado, realmente algo extraño para una mujer joven no fumadora. Se le hace perfil mutacional, justamente dado que era una mujer joven no fumadora, y bueno, pues el perfil sale negativo para EGFR, ALK, ROS1 y tiene un PDL1 del 85%. A esta paciente le ingresamos a un protocolo de investigación, el protocolo Killing 008, donde se les daba 4 ciclos de quimioterapia más pembrolizumab como inducción y después se les dejaba mantenimiento con pembrolizumab solo o con olaparib más pembrolizumab. Noten ustedes que con los primeros 4 ciclos de la fase de inducción tuvo una respuesta realmente dramática. La verdad es que a este momento iba fantástico la paciente, pero después de solo 3 ciclos de mantenimiento experimenta progresión de la enfermedad. Noten ustedes que empezó tratamiento a fines de marzo y para mediados de octubre ya había experimentado progresión de la enfermedad, pues claramente una enfermedad voluminosa. A la paciente la invitamos a participar en otro protocolo de segunda línea llamado protocolo Costar-Long. En ese protocolo se evaluaban 3 alternativas de tratamiento: cobolimab más dostarlimab más docetaxel, dostarlimab más docetaxel solo o bien docetaxel solito. A la paciente desafortunadamente le tocó el brazo de solo docetaxel y bueno, pues a la paciente después de 2 ciclos de tratamiento, pues tuvo progresión de la enfermedad. Noten ustedes lo voluminoso de la enfermedad, se le salía prácticamente por la axila, por el cuello, por la glándula mamaria y bueno, pues aquí claramente la paciente ya con un franco deterioro clínico, la tuvimos que hospitalizar por disnea y por dolor torácico insoportable. Noten ustedes que pues se documentó progresión de la enfermedad en enero del 2022. En ese momento tenía un ECOG de 3, había bajado muchísimo de peso, 16 kilogramos en apenas 3 meses. Y bueno, pues estábamos planteando la posibilidad de dejarla en cuidados paliativos y bueno, pues por fortuna teníamos opción de hacerle un NGS, un Foundation One Liquid, pues en sangre, y ese resultado nos arrojó positividad para ALK. Y bueno, le ofrecimos tratamiento con lorlatinib. Recordemos que en este momento era una tercera línea porque había recibido quimioinmuno, docetaxel, y bueno, pues se le ofrece lorlatinib en tercera línea, primera línea anti-ALK específicamente, y bueno, este es el resultado después de solo 10 días de tratamiento.
Noten el tamaño de la enfermedad y después de solo 10 días de tratamiento, una reducción enorme. Clínicamente la paciente dejó de utilizar oxígeno, el dolor disminuyó de forma dramática y bueno, pues aquí está la evolución. La paciente ha tenido muy buena respuesta. Esta respuesta se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esta es la paciente actualmente, ha recuperado bastante peso. De hecho, pesa más que nunca en actualidad. Uno de los efectos adversos del orlatinib justamente puede ser ganancia de peso. Noten ustedes, la enfermedad es mínima, tiene una respuesta del 92%, la paciente actualmente con ECOG de cero. Los eventos adversos por lorlatinib pues son los más documentados: aumento de peso, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, neuropatía periférica, elevación de transaminasas, cambio de humor. Todo esto se ha controlado pues adecuadamente con fármacos, con alteración por parte, con atención por parte de psicología, y la paciente actualmente se encuentra de maravilla. Esta era la enfermedad al inicio del lorlatinib, esta la enfermedad pues en la actualidad con lorlatinib, la paciente de un ECOG de 3, pues actualmente con un ECOG de cero, que ejemplifica justamente pues el beneficio que tiene esta droga en pacientes ALK positivos. Quisiera pues prácticamente ir cerrando mi charla mencionándoles un par de cosas. Primero, que la toxicidad que da lorlatinib pues es conocida, es manejable. Esta toxicidad es manejable, pero la eficacia es incomparable, de tal manera que mi perspectiva es que necesitamos aprender a manejar la toxicidad de este tipo de fármacos y no temerle para darle el beneficio de este tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, esta es la evolución de la paciente: una enfermedad voluminosa, rápida respuesta, rápida progresión, deterioro clínico y una respuesta fantástica con el tratamiento con lorlatinib. Entonces, pues para terminar, cuando un tratamiento es altamente eficaz como lo es lorlatinib, no debemos temer a los efectos adversos y mejor hay que aprender a manejarlos y sopesar este riesgo-beneficio con este tipo de terapias. En conclusión, actualmente los pacientes con cáncer de pulmón, ALK positivos, son el grupo que tienen el mejor pronóstico. Existen fármacos altamente activos. A pesar de esto, lorlatinib es el fármaco más activo que existe en la actualidad, con resultados nunca antes vistos en enfermedad metastásica: 60% de los pacientes sin progresión a 5 años. La toxicidad del lorlatinib es manejable, ya lo vimos, y hay que dar manejo rápido, multidisciplinario. Es importante, como vimos en este caso clínico, realizar perfil mutacional a todos los pacientes con adenocarcinoma y especialmente con NGS, y aquellos con cáncer de pulmón de tipo escamoso sin antecedente de tabaquismo, como es el caso actual. Sí o sí hay que hacer es un perfil mutacional, porque ya sabemos que las pruebas convencionales pueden dar falsos negativos, que con un NGS que es mucho más sensible y tiene mejor rendimiento diagnóstico, pues podemos cambiar el curso de un paciente, como fue el caso clínico que les presenté. Y bueno, pues yo con esto termino. Agradezco muchísimo la atención de todos ustedes.